Muy buenos días. Hoy vale la pena tocar un autor apasionante, un autor que no parece ubicable en los cánones de la política. Y ese autor se llama Sigmund Freud. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra materia? ¿Qué tiene que ver eso con la política? Y es fundamental entenderlo. Es fundamental entender que a comienzos del siglo XX el mundo vive al menos tres grandes transformaciones. Y la primera de esas transformaciones es la revolución industrial, la posibilidad de tener autos ahí a la vuelta de la esquina, con los hermanos Wright, la posibilidad de que se vayan inventando los aviones, imagínense con los hermanos Lumière, la posibilidad de que se vaya inventando la televisión. Es decir, tenemos realmente un engranaje aquí de nuevas transformaciones. Es lo que se llama la segunda revolución industrial. La primera, ya habíamos dicho, tiene la posibilidad, por ejemplo, de crear, de fabricar los barcos a vapor. Esta segunda, que tiene comienzos o que tiene inicios a comienzos del siglo XX, tiene esta fuerza, la fuerza justamente de consolidar un nuevo conjunto de inventos que van a definitivamente definir este nuevo gran abordaje del mundo respecto a lo que es una revolución de la industria. Esta es una de las señas centrales a comienzos del siglo XX. Una segunda señal tiene que ver con la genética, la revolución de la genética, con el curita, el señor Mendel, que descubre a partir de los guisantes que las mezclas entre guisantes te van a dar a diferentes tipos precisamente de especies, de nuevas especies. Los hijos de los guisantes y los nietos de los guisantes tienen ciertas características que le permite hacer ciertas inferencias genéticas que por supuesto son fundamentales para lo que va a venir después, todo lo que va a ser la revolución genética, revolución industrial, revolución genética, médico-genética. Y hay ciertamente una tercera revolución a partir de un libro de Sigmund Freud que se llama La interpretación de los sueños, la revolución del yo, la revolución psicológica de psicología social del mundo. Es crucial la comprensión del yo desde dentro, ya no es solamente el estudio de las grandes categorías universales, las clases sociales montando grandes revoluciones, las revoluciones, las reformas, no, 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 es el yo desde dentro. Cómo esa cara de adentro, de ti mismo, va a permitir precisamente que haya o no haya una revolución. Esto es crucial. Esto es crucial, la revolución entonces industrial, la revolución genética y esta revolución de psicología social, psicológica, con gran injerencia en los hechos políticos. Esto es lo que vale la pena entender, porque no es algo sencillo de entender si no le pones realmente el diente y sabes masticarlo. ¿Qué es lo primero que sucede? La historia desde el yo ya no es la historia de las clases. Esto es lo primero que vale la pena entender. Esta es la primera seña teórica clave para entender lo que estamos viviendo. Es decir, es un conjunto de yos. Yo, por ejemplo, veía que toda esta, entre comillas, crisis o agotamiento de lo que han sido esas visiones ulteriores del mundo a partir de que del marxismo. Vamos a tener un conjunto de fases de la humanidad que van a desembocar en un momento utópico donde todos no sabemos muy bien. Hasta llegar a eso, o para llegar a eso, tenemos gente como por ejemplo el 67 o el 70 acá en Bolivia, por ejemplo, acuérdense ustedes en Teoponte, luchando por la humanidad, unos luchando por otros, ¿para qué? Para que esas fases se aceleren. Eso no sucede ni va a suceder. Es por eso que entramos, de acuerdo al gran filósofo Lipovetsky, a la revolución del yo, a una revolución psicológica. Ya no importa tanto luchar por los otros en una gran revolución, lo que importa es estar flaquito. Ya no importa tanto que vayamos a las calles y protestemos por los demás. Lo importante es que comamos sanito y vayamos al gimnasio. Es decir, hay una revolución del yo, hay una revolución interior y esta revolución iniciada a comienzos del siglo XX hoy tiene, por supuesto, una proliferación sustantiva de eventos, ¿no? Los gimnasios son parte de ello. Por supuesto que todas estas tónicas de rating, de caminatas hacia el Illimani, de yoga, es decir, son parte precisamente de esta revolución del yoga. Y esto es importantísimo de entenderlo, porque es evidente que la gente no va a luchar por otros, va a luchar por sí.
mismos. La revolución hacia afuera se convirtió en una revolución hacia adentro. Esto es lo que realmente vale la pena entender. La revolución de la historia de las clases era una revolución hacia afuera. Luchábamos por otros en función de una clase. Se ha convertido en una revolución hacia adentro. ¿Eh? Para mí, para mis adentros. Suena muy egoísta, por supuesto que suena egoísta, pero es lo que realmente existe. ¿Y dónde quedan entonces los musulmanes peleando por una? Bueno, está bien, esto sigue habiendo, no es una cuestión que termine como puede terminar segundo o tercero básico para pasar al siguiente curso. No es terminante, no es evidentemente un proceso gradual. Y en todo caso, de 1.800 millones de musulmanes, está claro que no hay más de 100 millones de musulmanes radicales, que ya me parece una cifra gigantesca y absolutamente incomprensible. 10 Bolivias enfrentadas al imperio de una manera radical, no lo creo. Habrá que ver cuál es el número, pero de 1.800 millones, que digamos el 10% tenga alguna connotación violenta, radical, revolucionaria en función precisamente a los otros y no en función precisamente a ti mismo, es grave. Pero en todo caso nos nubla la vista, no nos permite ver lo que tenemos que ver, que es a lo que voy a entrar en un momento. Pero esta historia del yo es importante de ser tenida en cuenta. Ya no es una historia de las clases, es una historia de lo que te pasa. Y esto es importantísimo para la política, por todo lo que vamos a ver en un instante. La historia de la irracionalidad y el secreto ya no es la historia de la clase para sí. Una clase para sí era aquella que se daba cuenta que le estaban explotando y por lo tanto emprendía el camino hacia una revolución. Esta era una fase entonces de racionalización de los hechos desde la clase política, que tenía precisamente esa capacidad, esa luz, ¿no es cierto?, de ver, de iluminar el camino y decir, cierto, somos una clase explotada, por lo tanto, demos la vuelta a la torta y enfrentémonos al rival, ¿no? Y mejor lo hacemos desde el conjunto de personas agrupadas en torno a eso que se llama precisamente clase. No, la respuesta es, siguiendo lo que decía antes, esta irracionalidad y el secreto. Señores, ¿qué nos dice el filósofo Byung-Chul Han? Señores, que vivimos hoy en día un proceso de amansamiento, un proceso de dominación del ser humano sin que el ser humano lo sepa. Simplemente apretas like en la computadora cuando estás manejando el Facebook y estás siendo atenazado. Es decir, apretas like cuando hay un hombre que te dice, he trabajado 18 horas en este día, o 15 horas, o 14 horas, puta like, qué capo, cómo trabaja. Si la noción entonces de que el trabajo es un gozo, por supuesto que también pones like y muchos más likes a cosas más bien triviales, no una persona que cocina bien, una persona que está en la playa, una persona que te hace reír, es decir, sí es parte del like. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lipovetsky nos habla en otro libro de que entramos a esta fase de lo liviano. La gente ya no se mata en una calle por la revolución. No es necesario que suceda eso. Hemos trivializado. Ya no nos matamos por nadie, pero ahí está el problema. Precisamente la dominación surge justamente porque no hay nadie que luche por nadie. Esto es lo que básicamente nos dicen los filósofos hoy en día, los filósofos de más peso que tienen esta posibilidad de decirnos, sí hay una suerte entonces de dominación del yo a partir de esta constelación de eventos, todos ellos lúdicos, incluso de aprendizaje, de capacitación, de enseñanza, universitarios para inscribirte a tal curso, está muy bien, pero todo esto consolida justamente esta fase del secreto, del yo, que muchas veces tiene una tonalidad de irracionalidad muy grande, de irracionalidad en el sentido de que ciertamente no pensamos en razones unívocas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que estar todos mejor atendidos en salud. No importa eso. Mejor si puedo pagar yo y hacerme atender. Es decir, empieza a predominar este yo como el yo por excelencia, el dominador. Y ahí viene entonces la pulsión de lo racional e irracionalidad como un mismo camino. Hay pulsiones entre lo racional y lo irracional. Y aquí entramos, y vale la pena que lo vean, el último documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, es muy interesante, porque nos muestra que claramente la noción de verdad entonces desaparece. Es decir, si la clase antes peleaba por una verdad única, que era llegar a un modelo ulterior, superior, no existe ya eso. Hay un conjunto de verdades
Si cierta gente que está en el Face tiene una verdad, otra gente que está en Twitter tiene otra verdad, otra gente que está en Instagram tiene posiblemente otra verdad, y entre ellos también hay verdades disímiles, dispersas. No hay manera entonces de uniformarnos, no hay capacidad de tener una visión relativamente uniforme, ¿no?, de todos ellos. Por supuesto que no. Hay una fragmentación, hemos pasado de ser una sociedad a ser una tribu. Aquí el gran libro de Alan Turing, La tribalización en épocas actuales. Las tribus no se conocían, vivían en el marco de lo que es la tribu. Ese es el concepto de tribu, ¿no es cierto? Somos solidarios, somos profundamente exogámicos con toda la gente que vive aquí en nuestro territorio, pero somos profundamente endogámicos de lo que es el último confín territorial de la tribu hacia afuera. Eso no existe, ¿no es cierto? La tribalización es justamente el adjetivo contrario, o más bien la frase, la palabra contraria a lo que es la socialización, que más bien es el fluido entre seres humanos. Aquí hay una tribu, aquí hay otra, perfecto. Ellos comparten, y aquí hay otra tribu y otra tribu, hay 4 tribus, muy bien comparten entre ellos y conforman una sociedad. La sociedad como noción precisamente de unión, todo esto se va fragmentando y entramos en pulsiones constantes de lo racional y lo irracional, ¿no? Es decir, lo irracional convertido además en absolutamente racional. Yo creo en eso y punto. Creo que los lechones descienden de las vacas, porque los dos son gordos. Y para de contar, no me jodan, no les creo. ¿Qué importancia podría tener todo esto para nosotros? Muchísima, porque gente como Trump, ya lo comentábamos en alguna circunstancia, lanza un Twitter y ese Twitter es visto por 20 millones de personas. Y es un Twitter que te dice una cosa como esta: las vacas están volando. Es decir, una mentira flagrante, no importa. Visto por 20 millones de personas. Obama saca otro Twitter diciendo que las mujeres han bajado sus indicadores de progreso, de salubridad, etc. Es un indicador de verdad absoluta y no importa cuántos visores tiene, 1 millón. Trump, ¿cuántos? 20 millones. Es decir, hay 20 millones que se solazan con la mentira y la convierten en parte de su realidad. ¿Cómo transamos con esto? ¿Cómo vivimos con este conjunto fraccionado entonces de neoverdades que no son verdades, pero que terminan siendo verdades porque construyen a partir de la mentira una nueva realidad? Si la verdad no es algo definitivo y crucial, último, o la mentira, no, a partir de la mentira creamos otra realidad y de esa realidad surgen múltiples realidades y la realidad entonces como una cuestión evolvente constante. Es decir, la mentira puede ser el sinónimo de progreso en un sentido de ulterioridad, de creación de un futuro. Entonces aquí, en todo caso, entramos en una conflagración clarísima de lo subjetivo versus lo objetivo. Lo subjetivo es eso, esa interiorización conmigo mismo, versus lo objetivo, que era, ¿no es cierto?, que la clase, si hacía una revolución, tenía una nueva sociedad y tenía una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Es decir, realmente el objetivo construía realidades. Hoy lo subjetivo construye realidades. ¿Dónde está el punto de encuentro? Esta es la noción que tiene que llevarnos a la reflexión ahora. ¿Qué hacemos los políticos? ¿Qué tienen que hacer los políticos para encontrar ambas dimensiones? Porque no nos hemos dado cuenta, pero Freud, que parecía una cuestión lejana, que hablaba sobre los sueños, ¿no?, esta interpretación de los sueños, hoy es básicamente la forma dominante de entender la sociedad a partir de los sueños, a partir de realidades completamente subjetivas, ¿no? El objetivo empieza a entrar entonces en combate. Es decir, ya no hay una superioridad del objetivo, ya no prima el objetivo sobre 1000 consideraciones subjetivas que pueden ser completamente subjetivas en un sentido errado, ¿no? De pensar eso, que las vacas vuelan y que de los árboles sale oro. Es decir, esto es absolutamente subjetivo y claramente mentiroso, pero no, te dicen, no hay que respetar. Si piensan que sale oro de los árboles, es una tradición vernacular, sociocultural que tenemos que respetar. En serio tenemos que respetar ese tipo de pelotudeces. Uno piensa, no, claro, se amarga un poquito y dice, papá, ¿en serio tenemos que respetar todo este tipo de... Sí, respeto a lo subjetivo. Y si lo subjetivo termina siendo objetivizado, esta es la gran paradoja, ¿no es cierto? Y lo objetivo termina siendo subjetivizado y no hay un encuentro entre ambos. Vivimos esa realidad. Freud se ha hecho masivo. Freud se ha hecho realmente social en un sentido de ampliación de este conjunto de tesis, donde lo subjetivo termina siendo realmente lo dominante.
¿no? Y a partir de lo subjetivo construir realidades objetivas. ¿Dónde quedan entonces, cuando uno se pone a pensar, grandes, y esto es importantísimo para entender la importancia de esta manera de enfocar la realidad, dónde quedan, por ejemplo, grandes personajes políticos de la historia como Napoleón, Gengis Khan o Evo Morales? Si siempre se los estudia, y aquí es una forma de entender la realidad, que ustedes la deben entender como politólogos, y vale la pena. Muchos de ustedes podrían hacer, por ejemplo, un posgrado en psicología social, que es en el fondo psicología política, ¿no? Es decir, sí, Napoleón era realmente un gran guerrero, ¿no? Era un gran militar sofisticado, estratega, está muy bien, pero cuánto de lo que había era porque se sentía enanito, feo, rechazado, ¿no? Entonces la necesidad de generar a partir de esas pulsiones de inferioridad otra personalidad, o ustedes saben, lo han leído, Hitler, que se sentía rechazado, había sido expulsado de Viena y había sido rechazado de la escuela de artes en Viena, ¿no? Entonces, claro, él tenía una profunda frustración. ¿En qué medida el discurso político termina siendo la forma de reivindicar tus propios males, tu propia falta de victoria, tu propia inhibición de solazarte con lo que realmente hay? ¿Por qué? Porque estás, estás atrapado por ese tipo entonces de preocupaciones, de males, de castraciones propias, ¿no? Entonces, claro, intenta resaltar de diferente manera. Yo, ¿no? A mí me van a joder. No, yo Hitler fracasado, un mal artista, yo el hazme reír de Viena. Ahora, yo el hazme reír de Viena, voy a dominar Viena, voy a consolidar un imperio, el imperio alemán. Vamos a ver, que se rían ahora los vieneses. A ver, ¿qué van a decir los profesorcitos que no me han aceptado cuando yo sea el imperio? Cuando yo sea el imperio, cuando yo conforme ese imperio, y terminemos creando el imperio alemán, juntando Austria con Alemania y todos los principados que podíamos y hemos llegado a tener a lo largo de la historia. Esto es lo central, esto es lo que vale la pena entender, cuánto de lo subjetivo es realmente decisivo, cuánto de Evo Morales en sus fueros internos ha terminado desembocando en ese fuero externo de dominación absoluta, ¿no? ¿Cuánto? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no rescatamos a Freud? ¿Por qué no nos solazamos como politólogos viendo la personalidad de cada uno? Es decir, yo muchas veces he analizado la democracia, y ahora tengo un libro que lo voy a sacar, que es una sátira política de la historia, donde claramente se muestra que Jaime Paz o Banzer no tenían grandes proyectos de país, no eran pues unos pensadores, ¿no?, magnánimos de la realidad boliviana, simplemente le tenían rabia a Goni. Es decir, Goni en el año 1989 cometió un error enorme, dijo, ya no tengo las manos atadas. ¿Qué era eso de las manos atadas? En el 85, Víctor Paz selló un compromiso con Banzer y le dijo, dame votos, vamos a hacer la democracia pactada, y el 89 yo te apoyo. Yo, Víctor Paz, te apoyo. El 89, Goni dijo, ya no tengo las manos atadas. Burlándose o riéndose, a mí me pareció chistoso. Tenía 18 años y claro, me pareció una cosa graciosa, pero en el fondo no fue gracioso, fue una traición. Una traición que lo llevó a Banzer a odiarlo y a Jaime Paz a tenerle envidia, porque Goni era realmente inteligente. Entonces, ¿cuánto de la historia que hemos vivido los siguientes 5, 10, 15, 20 años no tienen que ver con estas pulsiones individuales? Con la profunda envidia de Jaime de sentirse inferior, y con el profundo empute de Banzer de sentirse traicionado, y la profunda soberbia de Goni de sentirse superior a ellos. ¿Cuánto de la historia de lo que hemos vivido 10 millones de habitantes, que somos ahora 11 millones, no tiene que ver con las mentes de estos tres señores, con los espíritus de estos tres señores, con las anomalías que han sufrido? Por eso es tan importante rescatar a este pensador supuestamente no político, pero obviamente con incidencia enorme sobre las grandes revoluciones humanas y con incidencia sobre el día a día. Es decir, cuánto de lo que vivimos hoy en día no tiene que ver con esto. El fracaso de Janine no tiene que ver con esto, con su personalidad interna. La imposibilidad de Mesa de pactar no tiene que ver, más allá de las estrategias de campaña, con esta suerte de ¿no?, casi de pedantería. Puede ser, no lo sé, no he hecho el análisis, habría que hacer el análisis completo, pero creo
que una de las misiones centrales de un buen politólogo es adentrarse en la psicología social. Esto es pues lo que tengo para darles hoy en día. Les agradezco, hasta la siguiente clase.